Hoy varios investigadores e investigadoras nos van a presentar el proyecto 3D Magnet, pero primero vamos a conocerles de cerca, ¿verdad? Y saludarles. Maite Aresti, ¿qué tal estás, Maite? Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, doctora en Ingeniería de Materiales y Fabricación y gestora de proyectos en la unidad de Mecatrónica en Naitec, además de investigadora principal de este proyecto. Muchas gracias, como siempre, Nada, Maite, por estar aquí. Iñaki Pérez de Landazábal, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Pública. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y Francisco Falcone, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad Pública. ¿Qué tal, Fran? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, vamos a ver de forma resumida y vamos a tratar de comprender la importancia de este proyecto en el siguiente vídeo. El 3D Magnet surge como una continuación de un proyecto colaborativo en el que ya estábamos trabajando, que era el AMELEC, donde estábamos investigando nuevos materiales y procesos de fabricación aditiva para incorporar electrónica embebida en piezas plásticas. Entonces, este es más concreto, lo que pretende es desarrollar una tecnología de impresión 3D basada en polímeros para conseguir, digamos, geometrías destinadas al apantallamiento electromagnético. Pues el objetivo del proyecto es ver si es posible poder dar una segunda vida a elementos eléctricos, concretamente unos que se llaman ferritas, a través de su combinación con otro tipo de materiales como plásticos, con el fin de poder hacer, digamos, unas ferritas recicladas. Las ferritas son unos materiales que se utilizan en un montón de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en este cable USB, pues vemos que aquí estos dos componentes que hay son ferritas. Son materiales magnéticos, los más comercializados en el mundo, pero tienen varias problemáticas. Pues son materiales que, como veis, son muy macizos, su proceso de fabricación es bastante complicado, necesitan presiones y altas temperaturas, lo que tiene un impacto ambiental elevado. Y además, cuando termina la vida útil de los componentes electrónicos, se desechan en vertederos y muchos de ellos llevan ferritas que luego ni se reciclan ni se hace nada con ellos. Entonces, en el 3D Magnet pretendemos cubrir un poco esta problemática que hemos detectado, de manera que queremos fabricar ferritas, pero de manera impresa, utilizando, por un lado, ferritas de desecho que van a vertedero, recuperándolas y obteniendo polvo de ferrita que lo podemos introducir en el plástico, y luego aplicando ecodiseño para hacer ferritas que sean más livianas, de manera que los impactos ambientales los podamos reducir. La mayor dificultad es que es un terreno nuevo, realmente no habíamos encontrado en la literatura pues, que se estuviera trabajando en este tipo de materiales reciclados. Por lo tanto, pues es siempre un campo nuevo al que hay que abordar y sobre todo es cómo caracterizar este tipo de materiales, cómo se van a comportar y digamos es un poco el grueso del trabajo que estamos acometiendo en este momento. Pues está siendo una experiencia positiva porque es verdad que el grupo ya nos conocíamos del otro proyecto colaborativo, entonces la colaboración está siendo muy sencilla y estamos consiguiendo solucionar problemas que se nos están planteando de manera bastante ágil. Ahí tenemos algunas de las claves fundamentales de este proyecto, pero Maite nos va a ayudar a comprenderlo mejor, ¿verdad, Maite? Aunque nos lo has explicado fenomenal. Sí. Queremos saber cuál es quizá el objetivo principal, ¿no? que pretendéis con este proyecto. Sí, la verdad que en el vídeo ya queda creo que bastante claro, pero bueno, me voy a repetir un poquito. Bueno, nos habéis traído además elementos que nos van a ayudar a comprender, para ¿no? que podamos entender un poco el objetivo del proyecto y sobre todo la importancia que tiene. Al final, como hemos visto, las ferritas son elementos que utilizamos en un montón de dispositivos electrónicos, en nuestra vida cotidiana están presentes, como hemos visto en el vídeo, pues en los cables USB, por ejemplo, que sería este elemento que tenemos aquí. Para que veamos la importancia que tiene, la NASA en el año 95 ya publicó un informe donde hablaban de errores por no utilizar este tipo de elementos. Entonces comentaban en uno de los casos que en una nave espacial iban a aspirar algo
algo y en vez de utilizar el aspirador que correspondía del habitáculo, cogieron el aspirador que utilizaban para aspirar la cubierta. Entonces, al conectarlo, hubo una interferencia de ese aspirador con el ordenador de a bordo y perdieron la conexión con la tierra. Entonces, si ese aspirador hubiera tenido esta ferrita, ese ruido, esa interferencia se hubiese filtrado. Entonces, para que veamos un poco lo importante que es este tipo de material. Entonces, en el proyecto lo que pretendemos es fabricar estas ferritas mediante impresión 3D, pero utilizando ferritas de desecho, que al final van a vertederos sin ningún tipo de utilidad, recuperarlas y darles una segunda vida. Y además utilizar la impresión 3D para mejorar el proceso de fabricación, que actualmente es muy costoso energéticamente, y además nos permitiría, aparte de reducir impactos ambientales, mucho más versátil, porque podemos hacer a medida las piezas que queramos. Claro, o sea, bueno, que se avanza de forma notable en todo esto de las ferritas, ¿no? Que más o menos lo hemos entendido, Iñaki, pero ¿tú nos puedes aportar algo más para saber de la importancia de este elemento? Sí, o sea, las ferritas es un material que se conoce desde hace 2000 años, que ha sido usado, por ejemplo, en las brújulas, lo que implicó para la navegación, ¿no? Tiene un origen mineral, de forma existe en la naturaleza y se puede usar directamente. Es un material que tiene unas propiedades magnéticas muy importantes, tiene una respuesta eléctrica interesante, interacciona con los campos magnéticos, tiene la desventaja de que es muy pesado, es muy denso y digamos, es frágil, se rompe muy fácil. De ahí el interés de hacer la impresión 3D. Entonces, el origen de las ferritas es natural, como hemos dicho, mineral, pero también existe, por ejemplo, en las aves. En las aves, en el pico de las aves hay un poquito de ferrita, lo que les permite orientarse con el campo magnético terrestre. Existen bacterias que contienen ferritas también, son bacterias acuáticas que se orientan con los campos magnéticos terrestres. Esto sería la ferrita natural. La ferrita en realidad es un material que está permitido por las agencias del medicamento para ser introducido en el cuerpo porque no es tóxico. Y luego está, digamos, la parte más sintética, es decir, podemos sintetizar nanopartículas, por ejemplo, de ferritas, y estas nanopartículas las podemos introducir en el cuerpo humano. Esto permite, por ejemplo, hacer tratamientos médicos para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. O sea, se puede hacer hipertermia, producir calor cerca de células cancerígenas y matarlas. Se puede hacer una distribución de fármacos controlada. O sea, permite una serie de aplicaciones biomédicas muy interesantes. Importantes, muy interesantes, ¿no? Y hablabais también de los dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las ferritas en esos dispositivos, Fran? Bueno, como decía un poco Iñaki, al final tienen unas propiedades que permiten manipular los campos eléctricos, sobre todo los magnéticos, ¿no? Entonces, los circuitos electrónicos que nosotros utilizamos pues emiten señales. Esas señales en principio están pensadas para poder trabajar, digamos, en su entorno, pero lo que ocurre es que cabe la posibilidad de que afecte a un circuito que esté al lado, ¿no? Una lavadora que tiene un dispositivo eléctrico, su mecanismo de control puede afectar por las señales que emite al horno, ¿vale? O a la radio o a la televisión. De tal manera que los hace incompatibles. De ahí surge toda la temática de compatibilidad electromagnética. Digamos que la ferrita es un elemento que se utiliza precisamente para controlar estas emisiones y que puedan convivir todo este tipo de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, cualquier cosa que tenga un circuito eléctrico es susceptible de ser mejorado así. Claro, importantísimo lo que decías también, Maite, ¿no? Que no se recicla ese material y que vosotros dais ese salto más, ese paso más, precisamente en favor de la economía circular y de darle una segunda vida a este material. Eso es, al final, como hemos visto, se utilizan infinidad de dispositivos electrónicos que cuando acaba su vida útil van a vertederos y sin ningún tipo de gestión. Entonces, para que tengamos un poco números en la cabeza, en Navarra en el año 2021 se generó 1000 toneladas de basura electrónica que van a vertederos. Entonces, si podemos ayudar a disminuir ese impacto a través de la recuperación de la ferrita, convirtiéndola en polvo y dándole una segunda vida, pues ahí vemos mejoría. 1000 toneladas de basura electrónica. Nos quedamos estamos muy digitalizados con ya. Ese dato, efectivamente, con las consecuencias que tiene, ¿no? Bueno, vamos a Naitec, porque hemos estado ahí en los laboratorios con Leire Arnedo y otros compañeros. Queremos, bueno, abundar un poco más en este proyecto Magnet 3D. Adelante, Leire. Todo este proyecto detrás de Magnet, nos hemos venido hasta aquí, hasta las instalaciones de Naitec. Estamos con Joseba Irigoyen, uno de los investigadores de este centro. Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leire. Bueno, tenemos aquí este cable con sus protagonistas, que son los protagonistas de esta investigación.
esta ferrita, ¿no? Se llama. Sí, ferritas. Que lo tenemos en todos estos cables que los utilizamos diariamente. Sí, al final puedes encontrar estas ferritas en casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos, que tenemos en nuestra casa, etcétera. Estas ferritas se utilizan para, digamos, impermeabilizar la señal electromagnética que llega a nuestros dispositivos. Es decir, para que no haya interferencias, ¿no? Sí. Así hablando, para que lo entienda todo el mundo. Sí, exactamente para eso. Y el proyecto consiste en reutilizar estas ferritas, porque al final todos estos dispositivos electrónicos tienen todos un montón de ferritas, pero lo que se hace luego es desecharlos y no se da una segunda vida. Es importante también, hablamos de economía circular, de sostenibilidad, importante también todas las investigaciones que estamos viendo últimamente, cuidado del medio ambiente y reutilizar todos los materiales. Estamos viendo también ahí a la compañera cómo está haciendo este proceso en el que sacamos la ferrita y creamos y le damos una nueva vida. Cuéntanos un poquito, Joseba. Sí, estas ferritas, como veis que son bloques sólidos, lo que se hace, bueno, en la Universidad Pública de Navarra, que están como socios en este proyecto, lo que hacen es un polvo de ferrita. Sería este aquí, lo machacan de una manera controlada y consiguen polvitos de ferrita. Estos polvos de ferrita lo que hacemos es, nosotros lo que vamos a hacer es mezclarlos con un polímero, un plástico. Y lo que vamos a hacer luego es tener el plástico con estas ferritas dentro. Y obtendríamos, con un proceso químico que está haciendo nuestra compañera aquí en el laboratorio, lo que hace es mezclar, se disuelve el polímero, lo que hacemos es una pasta de polímero y lo que va es añadir el polvo para que se vaya homogeneizando todo y que esté bien disperso el polvo en el polímero. Y de ahí vamos sacando pues este polvito, que es el que nos está preparando aquí la compañera en el laboratorio de Naitec, este proceso, llegamos hasta esto, sí, ¿no? Sacaríamos unas planchas como unas láminas muy largas de este plástico y luego lo que hacemos es romperlo y triturarlo. Y así tendríamos esta primera parte o producto que sería el polvo mezclado con el plástico. Y de ahí pasamos a esta otra parte, hasta otro peso, estos pellets, ¿no? Estos circulitos. Pellets, exactamente, bueno, pellets o granza. Lo que hacemos es estas laminitas que tenemos con el polvo, lo que vamos a hacer es, primero ha habido un mezclado químico y luego lo que hacemos es un mezclado en fundido. En unos procesos con una extrusora lo vamos mezclando en fundido para que se vayan homogenizando aún más y que tengamos el polvito disperso por todo el plástico, que no tengamos bolitas de piedritas y plástico sin nada, sino que esté todo, cada particulita de polvo disperso por todo el plástico. Y esto se hace, como estamos viendo en este laboratorio, con un traje especial que igual es lo más llamativo porque no puede haber contaminación cruzada. Sí, no puede haber contaminación cruzada y sobre todo en este laboratorio que es específico para trabajar con nanopartículas, lo que hace es que contiene toda la atmósfera dentro, para que las partículas no salgan y nos contaminen a nosotros que estaríamos aquí fuera. Entonces, ese polvito de ferrita, pues podría ser, si en muchas cantidades, podría ser nocivo, y entonces lo que hace es mantener todo el aire dentro y que no pueda salir fuera. Bueno, pues dejamos aquí en el laboratorio de nanomateriales, ¿no? He dicho bien, ¿no? Muy bien, sí, nanomateriales. El laboratorio de nanomateriales, trabajando a los compañeros aquí en Naitec, y nosotros nos vamos pues con nuestras ferritas y nuestros polvos de ferritas que lo están creando aquí. Al siguiente paso, lo van a procesar ellos y nosotros vamos a contar en los próximos minutos pues cuál es el siguiente paso y cómo recuperamos estos materiales. Perfecto, pues la recuperación de los materiales, seguimos muy pendientes de ello. La verdad es que sois instituciones que formáis parte del SINAI, cada uno tenéis unas funciones, pero ahora mismo ¿en qué fase está el proyecto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué resultados finales? ¿Hasta dónde puede llegar este gran proyecto? Hombre, la fase actual es, digamos, de validación y, digamos, de optimización de todo el proceso. Digamos, tenemos un consorcio formado por 3 partes en que nosotros producimos y controlamos el polvo. Digamos, el pasar de una pieza sólida a una pieza en polvo tiene su complicación y hay que hacer su caracterización. Lo pasamos a Naitec para que nos prepare los polímeros y luego vuelve a la UNA para lo que es la caracterización electromagnética. O sea, que es una combinación perfecta en ese sentido. Entonces, digamos, se ha conseguido. Todas las fases del proyecto están, digamos, en marcha, todas son operativas y, digamos, lo que nos quedaría ahora es un proceso de fabricación, digamos, ad hoc, es decir, qué aplicación queremos final determinar y a partir de ahí ir optimizando todos los procesos para conseguir esa aplicación final. Claro. Digamos, eso sería un poco el estado. Tenéis una aplicación quizá la más deseable, ¿no? La que sería más conveniente, ¿no? En general, ¿no? Para el mundo. Lo que pasa, habría un objetivo más específico sobre apantallamiento electromagnético, pero de hecho se han abierto nuevas puertas. O sea, hemos visto que la tecnología es aplicable al apantallamiento electromagnético, pero también podría ser aplicable para,
digamos, amplificar señales electromagnéticas, precisamente para todo lo contrario. Entonces, toda una tecnología se puede desarrollar a partir de lo que estamos estudiando y descubriendo. Investigando, efectivamente. Bueno, vamos a volver a los laboratorios, si os parece, porque nos han dejado ahí con las ganas de seguir avanzando, así que cambiamos un poquito de escenario y Leire nos pide paso para mostrarnos esta segunda fase. Adelante. Nos habíamos quedado abajo en el laboratorio en la anterior conexión en este paso, en estos pellets, y ahora vamos a ver cuál es el proceso, Joseba, para seguir trabajando y llegar pues, a lo que estáis intentando crear, ¿no? Sí, estos pellets, bueno, lo que luego queremos hacer es imprimirlos en 3D, por eso el nombre de 3D Magnet en el proyecto. Y lo que tenemos que hacer es que, bueno, hay muchas tecnologías diferentes de impresión 3D y nosotros utilizamos una que es FDM. Entonces lo que necesitamos es hacer que estos pellets tengan forma de filamento en unas bobinas. Se convierta eso en un hilo, ¿no? Sí, en un hilo, que luego lo ponemos en la máquina para poder imprimirlo. Y entonces, estos pellets de aquí, tenemos una máquina como esta que se llama filamentadora y después de procesar los pellets lo que obtenemos son esto, pues unos rollos del filamento con nuestro material, con un diámetro muy concreto, específico para nuestra máquina. Y luego de aquí ya le tenemos que dar forma para crear el producto final que estáis aquí investigando y desarrollando. Sí, las gracias de esta tecnología es que luego a través de un archivo digital, con este filamento, podemos imprimir pues, cualquier tipo de geometría que nosotros queramos. Por ejemplo, antes habíamos hablado pues, que era nuestra ferrita, ¿no? Y pues podemos imprimir pues, otra, con nuestro material una ferrita impresa o incluso podemos utilizar otras geometrías. Por ejemplo, esto sería pues, un podcore. Entonces, con nuestro equipo, lo que hacemos es primero, pues tenemos nuestro archivo digital, le ponemos las características de nuestro filamento, etcétera, para procesarlo y creamos un archivo que lo vamos a lanzar a la impresora. A la impresora para que nos saque pues, el popcore, ¿no? Que has dicho, que estamos ahora imprimiendo el popcore, y luego pues nada, cargamos el archivo y pues le decimos a la impresora, pues venga, en vez de imprimir, ya pues... Y ahora se pone a trabajar, sí. Aunque las impresiones tienen su tiempo, ¿eh? O sea, para hacer este podcore, pues estos podcores al ser pequeñitos, pues igual tardarían pues en media hora o así, pues ya tendríamos pues 20 podcores, por ejemplo. Y aquí también conseguimos producir exactamente la cantidad de material que tengamos y no tener sí, millones o cientos almacenados. Sí, porque no haría falta tener, por ejemplo, pues todas esas ferritas en un almacén y tener 20.000 ferritas y luego voy a utilizar solamente 2. Pues necesito 2 y de una geometría concreta, pues con nuestro archivo imprimimos solamente las 2 que necesitamos. Bueno, y aquí esta impresora dentro de media hora, como nos decía Joseba, pues sacará pues una pieza como esta. Como esta. A ver, como esta. Como esa. De hecho, pesa menos, sí, bastante menos. Este material es que es macizo. Todo es material de ferrita prensado y sinterizado a 1000 y pico grados. Y en este lo que tenemos es plástico con una cantidad de ferrita. Y luego está ahí pues, el trabajo de caracterización de las ferritas, porque obviamente pues, al tener más ferritas se va a comportar diferente que un material plástico con algo menos de ferrita. Entonces luego hay que analizar cada tipo de filamento según la carga de ferrita que le pongamos, pues para qué aplicación concreta sería útil. Bueno, pues ahí queda esta explicación que nos ha dado Joseba Irigoyen aquí en este laboratorio en Nitec. Os dejamos seguir en plato conociendo más este proyecto y todas las aplicaciones que tiene. Perfecto, Leire. Muchísimas gracias. La verdad que bueno, lo hemos comprendido perfectamente y ahora queremos saber, bueno, quizá el resultado más importante que habéis obtenido ya. Fran, ¿con qué os quedáis? Bueno, se ha comentado una cosa en el vídeo muy interesante y es lo que ha comentado tu compañera, qué poquito pesa la ferrita, ¿no? Sí. O sea, estas ferritas, como ha comentado Iñaki, son dispositivos que son muy frágiles, son muy pesados, son muy costosos, vienen con unas geometrías muy particulares, entonces si tienes que hacer algo a medida es muy difícil de hacer. Entonces ahora tenemos una alternativa con una impresora relativamente convencional y con hilos como los que ha traído Maite, con el que te permite hacer cosas que antes no se podían hacer a un coste muy razonable. Entonces, hemos diseñado varias de estas estructuras que son, o sea, ese podcore que ha enseñado es un dispositivo comercial que tú puedes comprar para meter en uno de estos circuitos que decíamos eso, es uno de estos, ¿no? Entonces este es uno de los que hemos fabricado nosotros. La ventaja de este me voy a permitir si yo hago esto con una ferrita normal, pues se puede romper, porque es un material que parece a un cerámico, ¿no? Esto si lo tocas es un plástico, ¿no? Entonces pesa mucho menos, el coste es menor, el impacto ambiental es menor, la reutilización es muy alta. Entonces lo que estamos haciendo ahora, como ha apuntado Iñaki, es optimizar esto, es decir, no se comporta exactamente igual que una ferrita y el reto ahora es intentar que se acerque lo máximo posible. ¿Hasta dónde vais a llegar con el proyecto, Maite?
Pues a ver, es que es un proyecto muy complicado, es verdad que nos hemos metido aquí en un berenjenal serio y la idea es intentar continuar, porque ya nos quedan 6 meses de continuación de proyecto, entonces la idea es ver hasta dónde podemos llegar con el material y, si es caso, intentar continuar el año que viene pidiendo otro proyecto más y a ver si tenemos suerte y no se nos concede. Eso es. ¿Cuándo se sabe eso, Iñaki? ¿Hay fecha para saber si hay continuidad? No ha salido la convocatoria, Todavía tenemos que esperar un poco. Bueno, pero sería importantísimo, ¿no?, poder bueno, garantizar la continuidad de todas estas ideas y todas estas claves que estáis trazando. Eso es un poco, además estábamos comentando antes de entrar aquí, que eso es uno de los problemas de toda la tecnología nueva, y es que es a medio largo plazo, es decir, uno empieza a aprender y cuando ya termina el proyecto es cuando realmente sabe lo que está haciendo, entonces ahí es cuando puedes realmente desarrollar. Entonces, bueno, eso tiene su continuidad y esperemos que sea así. Exacto, bueno, pues ahí estáis uniendo fuerzas, la Universidad Pública con Naitec en favor bueno, pues de estos elementos, ¿no?, en torno a la economía circular, al desarrollo sostenible y, bueno, y lo que estamos viendo, ¿no?, y a dar una segunda vida a esas ferritas que han sido las protagonistas del día, del programa de hoy. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, un placer teneros aquí y gracias también por hacerlo fácil y comprensible, que no es poco. Gracias, hasta siempre. Hasta aquí nuestra lección de ciencia. Muy amable.